Buenas tardes a todos. Es un placer y una bendición poder estar acá este día sábado compartiendo con cada uno de ustedes a través de este medio. Como decía, no es fácil, tal vez es un poco más frío. No podemos tal vez tener esta cercanía que estamos acostumbrados cuando teníamos nuestras reuniones, pero bueno, el Señor sabe por qué estamos pasando por esto y le damos gracias que tenemos esta posibilidad sábado a sábado de poder reunirnos. Antes de comenzar, les pediría que por favor cerraran sus ojos, inclinaran su rostro y que le oráramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esta tarde la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros. Tu palabra dice que tu Espíritu es aquel que nos viene a revelar la verdad. Si usted esta tarde está confundido o está confundida, tiene necesidad, hambre y sed de justicia, hambre y sed también de conocimiento, hambre y sed de esperanza, Señor, tú eres quien sacia esa sed. Tú eres quien sacia también el hambre en los corazones del hombre. Te bendecimos, Señor, y dejamos este tiempo en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, para aquellos que tal vez llevamos un poquito más de tiempo en la vida cristiana y que tal vez usted lo ha tenido la oportunidad de ver, ¿por qué será que existen algunas personas que dicen ser cristianas que uno ve que parten rápidamente, alegremente, que parten con toda la energía, con toda la efervescencia, y al pasar los años, ante la al primer problema, ante la primera angustia, vemos cómo rápidamente se alejan de los ministerios, se enojan con el Señor y dejan su vida cristiana? Algunas personas denominaban a este tipo de cristianos, a estas personas que manifestaban este tipo de fe, como los cristianos efervescentes, pastillas efervescentes, porque una vez que eran puestos en el agua representaba las condiciones naturales de la vida, en una primera instancia obviamente efervescían con burbujas, hacían unas fiestas, se veían preciosas, pero al pasar el tiempo simplemente quedaba nada. La pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy es si nosotros somos así, si usted es así, si usted siente que su vida es de este tipo, una vida que es efervescente, básicamente que genera una gran cantidad de burbujas, que exteriormente se ve bonita, pero es una vida cristiana que permanece. ¿O ha sido usted así o ha pasado por una situación así en algún momento de su vida? Pienso que todas las personas que estamos el día de hoy en esta reunión es porque no queremos ser de este tipo de personas que son efervescentes, que tienen un pasar que es solamente ligero y que no es permanente. Fíjese que una de las formas en las cuales el Señor Jesús enseñaba, y que a mí me parece fantástica como maestro, que es por medio de las parábolas. La parábola tenía la cualidad de poder enseñar a la gente común y corriente, como usted y como yo, un principio celestial, un principio espiritual, un principio de los cielos. Imagínense, algo que es tremendo, algo que puede ser realmente incomprensible, el Señor lo transformaba fácilmente entendible en una imagen terrenal. Entonces el Señor traía un principio de los cielos a una imagen terrenal, a una imagen diaria, a una imagen cotidiana, y de esa manera la gente podía comprender. Y hay un principio, hay una parábola que quiero invitarlos a que la estudiemos, que veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir en aquello, que es la parábola de los dos cimientos. Les pediría por favor que en sus casas abrieran sus Biblias en el Evangelio de Mateo y nos fuéramos al capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Mire, vamos a ver que esta parábola está enfocada en un principio fundamental, que es el principio de la obediencia. Es el principio de la obediencia, como también el principio de las consecuencias de la desobediencia. Como partimos conversando, cada uno de nosotros es un edificador. Cada uno de nosotros está edificando una casa. Yo edifico mi casa, usted edifica su casa. Y al respecto hay un principio fundamental. Yo no puedo edificar su casa como usted tampoco puede edificar mi casa. Yo no puedo vivir en su casa como tampoco usted puede vivir en mi casa. Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable de la casa que edifica. Y la casa puede ser la iglesia, puede ser su familia, puede ser su trabajo, pero en este caso en particular el Señor nos lleva esta tarde a hacer un énfasis y un estudio más profundo respecto a lo que es nuestra propia vida, la casa espiritual de nuestra vida. Y entiendo nuevamente que si cada uno de nosotros está el día de hoy en esta reunión es porque desea también que ese sea el caso nuestro, ¿ya? De edificar una casa de la manera correcta. Cuando Jesús se presenta acá en estas palabras, hay un montón de gente que estaba escuchándolo. Fíjense que algunos capítulos anteriores dice que había gente de Jerusalén, de Judea, de Decápolis y del otro lado del Jordán. Había muchísima gente, mucha gente de diferentes lugares había venido a escuchar a Jesús, a verlo, ¿ya? ¿Qué dice Mateo 5 del 1 al 2? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hay algo que, nuevamente, había mucha gente que estaba reunida acá para escuchar a Jesús, había venido gente de todas las partes. Y dice que él, obviamente, el mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero había mucha gente, dice, viniendo mucha gente les enseñaba. Quiere decir que este mensaje estaba dirigido no solamente para aquellos que lo habían seguido una primera vez, sino que para cualquier persona que estaba dispuesta a escuchar. Nuevamente, este mensaje estaba dirigido a cualquier persona que estaba dispuesta a escuchar. Este mensaje estaba dirigido a aquellas personas que ya sabían de Jesús. No estaba dirigido a aquellas personas que ya habían rechazado a Jesús, no. Este mensaje fue dirigido a aquellos que ya lo habían escuchado, que ya tenían un conocimiento de Jesús, o al menos aparentaban haber tenido un conocimiento de Jesús. Y este mensaje tiene una particularidad, esta parábola, que nos habla de dos constructores. Y fíjense que hay similitud en los constructores. Ambos constructores, al parecer, construyeron en un área que era cercana. Tal vez eran vecinos. Uno estaban separados tal vez por un par de casas, pero eran vecinos. Ambos entonces construyeron en el mismo lugar. Ambos constructores tal vez utilizaron un diseño similar, un diseño básico. Podrían haber tal vez alguna diferencia arquitectónica, pero el diseño básico, una casa que tuviera paredes, que tuviera ventana, que tuviera techo, una puerta y habitaciones. Cada uno de ellos también sufrió las embestidas del tiempo. Pero fíjese que hay una cosa en particular que los diferencia a ambos constructores, y es lo que no se ve. Las cosas que se ven entonces son similares para ambos constructores. La casa, el lugar, las condiciones físicas, el llamado a construir es similar, ¿ya? Porque es lo que se ve. Pero que lo que no se ve, que es el fundamento, ¿dónde construyó cada uno de ellos? Eso los diferencia. Fíjense que aquí Jesús no quiere comentar que los discípulos son aquellos que toman el compromiso firme de seguir a Cristo y servirlo. Probablemente aquí habían dos personas dos clases de personas que estaban escuchando este mensaje. Algunos dicen que podíamos clasificarlo en dos grupos de personas. Estaban los del monte, y los del monte eran los que estaban dispuestos a escuchar y con esfuerzo a seguir sus palabras, y tal vez estaban los del montón. Los del montón no eran los del monte, los del montón eran los que escuchaban bonitas las palabras, pero no estaban dispuestos a hacer ningún esfuerzo. Hoy le quiero preguntar a usted, ¿qué grupo de personas le gustaría ser a usted? ¿Le gustaría ser del monte, de aquellos que estaban cercanos, de aquellos que fueron transformados, o le gustaría ser del montón? De aquellos que pasaron, que escucharon estas palabras como bonitas, pero que no tuvieron ninguna transformación en su vida. Aquí Jesús firmemente nos quiere enseñar lo que es el verdadero cristianismo, de lo que se trata.
a diferencia tal vez de la forma religiosa de vida que llevaban los fariseos y los escribas. Dice entonces que cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y aquí me quiero detener unos minutos. Oír, por supuesto que es muy importante. En un pasaje de la Biblia que está en Romanos dice que la fe viene por el oír, y es muy importante. Es muy importante que yo oiga, es muy importante que yo esté atento a lo que el Señor me quiere decir. Si usted está participando también en esta reunión, usted está haciendo esto, usted está oyendo el día de hoy. Por cierto que es importante. Pero fíjense que Jesús hace una diferencia. Dice que la obediencia verdadera no es solo el oír. La obediencia verdadera consiste en oír y hacer. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Entonces la obediencia verdadera consiste en eso, en oír y en hacer. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estas palabras son de Santiago. Santiago es hermano de Jesús. Tal vez Santiago era una de las personas que estaba acá en el monte escuchando este sermón y no lo pudo olvidar nunca más. Y le quedó claro. Y cuando Santiago escribió su carta, dice esto, que debemos ser no solo oidores. Es bueno ser oidor. Si usted es oidor de la palabra de Dios, yo lo felicito. Pero lo invito y lo desafío a que dé un paso más, que es ser hacedor. Porque dice que el que es oidor de la palabra y no hacedor, dice que se engaña a sí mismo. ¿Ya? Es como aquellas personas que se hacen trampa en el solitario. ¿Ya? A nadie se le ocurriría hacerse trampa en el solitario, pero bueno, hay algunos que tal vez piensan de aquella manera. Oír no es suficiente. Oír, obviamente, es un paso, pero no le garantiza nada. Lo que el Señor habla acá que es oír y hacer. Uno pudiese decir, bueno, pero esto es un poco contradictorio porque Pablo en una carta que es la carta a los Efesios, dice que la salvación es por gracia, dice, y esto por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces uno pudiese confundir esto porque Santiago también dice que la fe sin obra es muerta. Bueno, ¿cómo es esto? Uno dice que hay una contradicción, hay un error en la Biblia, porque Santiago me dice que la fe sin obras es muerta. Y Pablo me dice que la salvación es por gracia y no por fe. Fíjese que no hay una contradicción, porque claramente sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Y Dios no quisiera en ningún momento a nosotros confundirnos, decir, oye, pero bueno, ¿qué parte es la verdadera? Si fuese así, entonces ninguno de nosotros pudiese tener seguridad de alguna promesa, y menos mucho de la salvación. No hay una contradicción. Aquí básicamente Pablo como Santiago están hablando de dos caras de la misma moneda. Fíjense que la fe verdadera es aquella fe que tiene frutos. Pablo habla de la fe salvadora, de una fe segura que es salvadora. Y Santiago habla de las seguras muestras de una salvación. Pablo nos indica que la salvación es solamente por la fe, ¿ya? Por gracia del Señor. Y Santiago lo que nos dice es que efectivamente eso es así, pero que si uno, ¿ya?, recibió al Señor por fe, necesariamente eso produce cambios en la vida de uno, produce obras. Entonces, estas obras de las que habla Santiago son las que Jesús también nos está llamando a hacer, que es el hacer, el no quedarnos solamente con el oír, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no nos queda claro esto, fíjense que Jesús también lo enfatizó en otro pasaje. ¿Qué dice Mateo 21 del 28 al 31? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo,
De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjense que esto es bien curioso, ¿ya? A mi hijo Andrés, que es un poco más grande, a veces le digo, hijo, por favor, necesito que haga esto. Y a veces malhumorado me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Siempre me están mandando, o ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Cuándo voy a poder hacer solo lo que yo quiero? Pero finalmente lo hace. A regañadientes primero no lo hace, pero termina haciéndolo. Y algunas personas actúan así. Fíjense que algunas tal vez tienen una buena predisposición en la cara, en lo que vemos, en lo externo, una buena predisposición a hacer lo que el Señor le está diciendo, pero finalmente no lo hace, ¿ya? Y Jesús claramente nos dice que el que realmente hace la voluntad de Dios es el que, aun cuando en principio tal vez no tenía las ganas, pero finalmente termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque lo importante no es solamente oír. Lo importante no es solamente cuando yo oiga, ya muestre una cara de agradado, sino que es oír y hacer. Oír es importante, pero no es garantía, no es suficiente. No es suficiente tampoco entender, no es suficiente conocer, es oír, conocer, entender y hacer. Hace, yo diría que unos 4 o 5 años atrás, en Semana Santa tuvimos un congreso. Y en este congreso de Semana Santa estábamos estudiando un material, ese material era Logos 1. Y Logos 1 nos invitaba a hacer algún estudio, un conocimiento más profundo acerca de la Biblia. Y uno de los capítulos que estudiamos era el método inductivo de estudio bíblico. Y en este método inductivo de estudio bíblico se nos explicaba que para poder hacer una buena comprensión de los pasajes uno debiese aplicar 3 principios. Primero, el principio de la observación. La observación me permite entender y comprender todo el contexto que tiene un texto. Y luego pasamos a la interpretación, entender qué es lo que quiso decir el autor. Finalmente íbamos a la aplicación diaria en la vida de cada uno de nosotros. Y el material al final traía un mensaje muy, muy importante. Decía que una buena observación con una correcta interpretación, vale decir, esto equivale a oír y un conocimiento profundo, pero que no estuviera acompañado de una aplicación, simplemente era un aborto. La persona prudente es aquella, dice acá, si vamos al pasaje, si usted lo tiene ahí en su Biblia, dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Ya? Entonces el hombre prudente no es solamente el que oye, sino que el que hace, no es solamente el que tal vez se queda con una reunión escuchando lo que le dicen, sino que lo medita y lo pone en práctica. No es aquel que solamente se queda con algún consejo, con algún mensaje que le envían por WhatsApp, sino que es capaz de ir, profundizar en la palabra y decirle, Señor, revélame, ya quiero tener entendimiento para saber qué es lo que debo hacer en mi vida, qué es lo que debo cambiar en mi vida. Es aquel que se esfuerza, es aquel que va más allá, es aquel que ora y vive una vida conforme a la palabra de Dios. Jesús lo compara entonces con un hombre prudente. Esta palabra prudente, ¿ya? Si usted no lo sabía, el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego y la palabra prudente utilizada en este pasaje se traduce como pronesis. ¿Y qué significa pronesis? Significa comprensión. La prudencia significa comprensión, discernimiento, entendimiento, sabiduría práctica. Se lo voy a repetir, por favor. Pronesis, que es la palabra prudencia, que aparece acá en este pasaje, proviene del griego y quiere decir comprensión, discernimiento, sabiduría práctica. Pero sabiduría práctica, ¿para qué? Para entender aquello que es bueno de lo que es malo. Sabiduría práctica para poder acercarme a aquello que es bueno y poder rechazar y huir y alejarme de aquello que es malo. Jesús compara entonces al hombre que oye y hace como un hombre prudente. ¿Ya? La prudencia es la que nos indica y nos guía para no dejarnos conducir por nuestras pasiones.
La prudencia es la que me indica y me guía para saber qué tipo de amistades son las que debo tener. La prudencia es la que me guía para tomar decisiones respecto de mi vida. La prudencia es la que me permite entender cuál es el lenguaje adecuado que debo tener. La prudencia es la que me indica y me permite entender cuál es la medida apropiada de algo en mi vida. La prudencia me permite distinguir lo que es bueno para mí y, en mi caso, para mi familia a largo plazo. Fíjese que muchos tal vez puedan decir, mire, yo con mi vida hago lo que quiero, pero cuando usted tiene responsabilidades con su familia, usted está construyendo una casa que no es solo para usted, sino que es una casa para su familia. Por lo tanto, la prudencia a usted le permite entender qué es lo que es bueno, no solo para usted, sino que para su familia. Y no en lo inmediato, sino que en el largo plazo. La prudencia le permite a usted entender qué es lo que es nocivo para usted. La prudencia le permite distinguir aquellas cosas que pueden parecer buenas a primera vista, pero que nuevamente en el largo plazo no traerán bendición para su vida. La prudencia es la que a usted le permite tener dominio propio. Si tal vez usted no sabe lo que es el dominio propio básicamente es la posibilidad de usted poder controlar lo que hace. Muy diferente tal vez de lo que hoy día se reclama o se quiere pedir, que es la libertad, que más bien parece libertinaje, ¿ya? Que es la capacidad de hacer todo lo que yo quiero. Hay una diferencia grande, enorme. Aquel hombre que es prudente no es esclavo de lo que hace. ¿Por qué? Porque tiene dominio y control de sus emociones, control de sus decisiones. Aquel que no es prudente es aquel que busca la libertad o el libertinaje y que se deja llevar por sus pasiones, pero no es prudente, sino que es insensato. La prudencia, entonces, me permite distinguir y a veces tomar las decisiones que son más difíciles, que no son las más fáciles. La prudencia, entonces, me permite a mí a veces tomar decisiones que implican esfuerzo para mí y para mi familia. La prudencia me permite no tomar las decisiones basadas en la corriente del mundo. La prudencia me permite no guiarme por lo que veo, sino por aquello que es importante. ¿Qué dice Génesis 13, del 10 al 13? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Esta es una situación complicada. Abraham estaba con su sobrino Lot, ambos habían sido bendecidos, tenía una gran cantidad de ganado, pero los pastores, tanto de Abraham como de Lot, habían discutido entre sí. Y llegó un momento en que había que tomar una decisión de separarse. Y Abraham toma la decisión de decirle, Lot, elige por favor, ¿qué lugar te quieres ir tú? Por el lugar que te vayas, yo me voy por el lugar contrario. Y fíjense que Lot lo que hace es tomar una decisión basada en sus emociones. Alzó sus ojos y vio la llanura que estaba cercana a Sodoma. Era una llanura que era preciosa, era deseable para la vista. Escúcheme bien, era preciosa y deseable para la vista. No había que trabajar mucho. El ganado iba a tener pasto que comer. Habían ciudades cercanas. El agua estaba cercana. No era mucho el esfuerzo que había que hacer. Lot, basado entonces en sus emociones, basado en lo que veía, decidió ir por ese lugar. Este lugar solamente tenía una pequeña, vamos a decir pequeña, problemática. Pequeña, que estaba cerca de Sodoma y de Gomorra. Y Lot, obviamente confiando en su propio instinto, en su seguridad propia, Lot era un hombre
tal vez que pensaba que era templado, dijo, no, a mí nunca me va a pasar, yo jamás, jamás me voy a comportar como aquella gente que vive en Sodoma y Gomorra. Y la historia cuenta que poco a poco, día tras día, Lot fue moviendo sus tiendas hasta que se asentó en estas ciudades. Lot no pensó en su futuro. Lot no pensó ni en su futuro ni en el futuro de sus hijas. La historia termina bastante triste. Dice que al final de su día las hijas de Lot cometen incesto con su padre. Lot no se preocupó tal vez de pensar cuál va a ser la mejor educación, cuáles van a ser los mejores principios, cuáles van a ser las mejores familias o amigos para mis hijas. Él pensó en lo inmediato. El hombre entonces que es prudente no piensa en lo inmediato, sino que piensa en el largo plazo, porque entiende que la vida no es el hoy, sino que la vida es el hoy y también lo que hay para mañana. El hombre que no es prudente simplemente piensa hay que aprovechar la oportunidad, pero no piensa en las consecuencias de sus decisiones. Lucas 6:48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Este es el mismo pasaje, este es el mismo pasaje que nos relata Mateo, pero que ahora lo está relatando Lucas. Y acá añade algo en particular que no está en lo que nos comparte Mateo. Acá Lucas dice que cavó y ahondó. Esto nos habla de un esfuerzo. Fíjense que en Palestina, en Israel, en este Israel del siglo I, la mayoría de las casas se construían en los meses de verano y no en los meses de invierno, porque en los meses de invierno con la lluvia era muy difícil construir una casa. Sin embargo, construir de verano también tenía su esfuerzo, el calor era impetuoso. Y en verano era fácil, era un poco más fácil construir, en términos que obviamente en invierno habían ríos, habían canales que bajaban desde las montañas hacia los valles. Eso no se veía en el verano. Sin embargo, si alguien no tomaba la precaución de construir profundamente y ahondar para colocar el fundamento para su casa, en los meses de invierno, con la lluvia, bajo la primera lluvia, iba a bajar este torrente e iba a arrasar con la casa y con todos los que estaban en el interior. El hombre prudente entonces, más que buscar la facilidad de su trabajo, construye en un lugar seguro, porque construye mirando en el largo plazo. Es muy fácil entonces buscar un lugar bonito donde construir, por cierto, pero el prudente prefiere buscar un lugar firme donde construir, donde colocar los cimientos para su casa. ¿En qué lugar está buscando usted donde colocar su casa? ¿Está cavando y ahondando? Fíjese que era mucho más fácil tomar un poco de hormigón, colocar las paredes, las ventanas, el techo, la puerta, y la casa del hombre que era insensato iba a parecer similar a la del hombre prudente. Eso era mucho más fácil. Construir una casa que permanezca significa esfuerzo y dedicación. Dice el pasaje entonces que este hombre cavó y ahondó, ¿ya? Trabajó, se esforzó, sabe que las cosas no son gratis y requiere un esfuerzo, pero siempre, ¿por qué? Porque está pensando en el futuro, en aquellas cosas que pueden ocurrir. Es un hombre que está previendo el futuro. Para los que estamos acá en Santiago, si ha tenido la oportunidad de ir acá al Costanera Center, hoy día está cerrada, pero ha tenido la oportunidad de subir aquí a la torre, al Sky Costanera, uno puede ver la ciudad y se ve preciosa, ¿ya? Cuando uno llega a la cima ahí del edificio, son 300 metros de altura. Hoy día, creo que hasta el año pasado, era el edificio más alto de Latinoamérica. Hoy día
Hay una torre que es 5 metros más alta que está en la ciudad de Monterrey, en México. Pero bueno, es una torre altísima, tiene 300 metros de altura. Pero ¿sabe qué? Para poder soportar esos 300 metros de altura, los cimientos están puestos en 20 metros de profundidad. 20 metros de profundidad. A ningún constructor se le hubiese ocurrido ya levantar un edificio precioso cavando cimientos solamente de 1 metro, porque sabía que ante el primer temblor, ante el primer movimiento, ante un viento fuerte, el edificio se iba a venir abajo. Son 20 metros de profundidad, los cuales están los cimientos del edificio del Costanera Center. La base, fíjese que es un cuadrado, más o menos un cuadrado de 50 metros por 50 metros, y el espesor del hormigón es de 3 metros. Es un cimiento fuerte, porque como querían construir una torre que fuera fuerte, más profundo tenían que cavar, y los cimientos tenían que ser más fuertes. Fíjese que interesante. Si yo quiero tal vez construir algo que permanezca y algo que sea grande y precioso en mi vida, tengo que tomarme el tiempo entonces para cavar, profundizar y hacer cimientos que también sean profundos y que puedan permanecer. A veces nosotros como cristianos tendemos a pensar que las cosas son fáciles, ¿ya? Que no se requiere el esfuerzo. Estos días conversamos con el papá de un compañero de Andrés del colegio. Él es un empresario y le está yendo bastante bien. Se dedica al tema agrícola. Tiene un puesto grande en Lo Valledor y empezó a derivar su negocio últimamente en todo lo que es encurtido, principalmente su foco son las aceitunas. Y le ha ido espectacular, le ha ido muy bien. Entonces él me dice, Rodrigo, la gente hoy día solamente ve cómo me está yendo a mí. ¿Ya? Me está yendo bien. Y la gente ve solamente el fruto del éxito. ¿Ya? Es como esta teoría del iceberg. La gente está viendo solamente el 20% de las cosas bonitas. El dinero, cómo me está yendo bien. Pero me decía, la gente no sabe el esfuerzo que yo tuve que hacer. Él, por este trabajo, decidió hace ya unos 7 años atrás emprender un negocio en Perú. ¿Ya? Sus olivares en este momento los tiene en Arequipa, que es la zona costera en Perú. Pero él partió de a poco, él partió yendo, conociendo el lugar. Me dice, Rodrigo, yo llegaba al lugar y no tenía dónde dormir allá. Me tuve que dormir varios días en el auto. Los hoteles, me lo decía para la risa, la primera vez que entré a un hotel, te cuento que miré las sábanas, miré arriba y debajo de la cama y decidí dormir arriba de la cama con ropa puesta. Agua limpia, ¿para qué decir? La comida, preferíamos ir a una estación de servicio a comprar algo rápidamente. Y me decía, mira, decidí venirme a este lugar porque obviamente es un lugar un poco estratégico, pero la verdad es que hay muy poca gente que quiera pagar el precio y hacer el esfuerzo en este negocio. Y en la vida cristiana también es similar. Muy poca gente está dispuesta a pagar el precio de tener una vida cristiana edificada en la roca. Entonces, esta persona era una persona prudente porque pensó en su futuro, no en lo inmediato. Fíjese que la verdad es que esta pandemia, esta situación de coronavirus, sumado a los meses anteriores que tuvimos con este conflicto social en nuestro país, pudiésemos considerarlo nosotros también como una tormenta, una lluvia, un viento, un río arreciando. Y al respecto podemos distinguir 3 tipos de personas. Podemos distinguir las personas que están pasando, saliendo de un conflicto, saliendo de una tormenta, aquellas personas que están viviendo en la actualidad una tormenta y aquellas personas que ya pasaron por una tormenta. Leyendo un poquito, muchos periodistas y muchos estudiosos, sociólogos en este tiempo, están mencionando que uno pudiese distinguir 3 cosas grandes de esta pandemia que estamos viviendo. La primera es que ha tenido efectos económicos catastróficos. Hemos visto cómo aquellos países que tal vez tenían su economía basada en lo que era la venta y el comercio de
materias primas se vinieron abajo, porque obviamente estando todos encerrados no hay comercio y las economías comenzaron a derrumbarse. Y también obviamente los negocios de cada uno de nosotros. Hemos visto también efectos en nuestros hábitos, ¿ya? Yo particularmente, este tema de sentirme encerrado a veces me ha costado, aun cuando por temas laborales he tenido que salir todos los días, pero he visto como la gente se ha visto también afectada en sus hábitos diarios. Y por último, también todos, en mayor o menor medida, hemos tenido efectos mentales, efectos en nuestra alma, efectos en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Justo antes que comenzara la pandemia, me cambié de trabajo y recuerdo que llegué un día lunes de trabajo que fue el 16 de marzo y el día 17 de marzo ya se tomó en la empresa la decisión. Yo estaba bastante cómodo en la posición en la que estaba, se tomó la decisión que toda el área productiva se iba a abrir a turno, por lo tanto, de capitán a paje, todas las personas tenían que estar presentes en cualquiera de los dos turnos. Me tocó trabajar primero en turno tarde, terminaba en la noche, volver luego a mi casa y después temprano en la mañana continuar en teletrabajo. Ahora estoy en la condición diferente, bastante temprano, llegando a la empresa, saliendo cerca de las 3 de la tarde y posteriormente continúo en reuniones desde la casa, trabajando aproximadamente 12, 13 hasta 14 horas diarias. Ha sido, le puedo decir que muy difícil para mí. Conversaba con un compañero de trabajo, le decía, mira, nunca me he sentido tan lejos de mi zona de confort en el trabajo. Nunca, nunca. Estaba en un lugar donde tal vez tenía todo ya controlado, dominado, y acá realmente me he visto desafiado en todos los aspectos. Pero el Señor me está mostrando también y me está enseñando a depender de Él en estas circunstancias. Todos, absolutamente todos. Y yo creo que usted también, en su casa, en mayor o en menor medida, se ha visto afectado por esta pandemia. Y si hasta el momento no se ha visto afectado, yo creo que en algún momento sí lo va a hacer. ¿Qué dice Mateo 5, 45? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta pandemia ha afectado a todas las personas, absolutamente a todas. Nadie pudiese decir, mire, lo que pasa es que estas personas que están ubicadas en tal lugar no se han visto afectadas. Todos, absolutamente todos, en mayor o en menor medida, nos hemos visto afectados. Igual que estas dos personas, estos dos constructores. Ambos estaban puestos en la misma situación y ambos fueron afectados por lluvias, por vientos y por ríos. Aquí entonces la casa representa nuestra vida. El discípulo que es prudente es el discípulo que sabe dónde está y dónde quiere llegar. Por eso que ahonda y cava profundamente. Versículos antes de lo que estábamos leyendo de esta finalización del Sermón del Monte, el Señor también hace ciertas comparaciones. Fíjense que hace dos comparaciones que son similares a esta. Habla de dos tipos de árboles, de los árboles que dan buen fruto y de los árboles que dan mal fruto. Y habla también de dos caminos, caminos que son anchos y caminos que son estrechos. Y termina hablando de los dos constructores, de los constructores que son prudentes y los constructores que son insensatos. Hay personas que tal vez prefieren ser como este constructor que es insensato, porque prefieren el camino ancho, ¿ya? El camino ancho es el camino fácil, el camino que no requiere esfuerzo, el camino que si ando por camino ancho tal vez puedo andar en mis anchas, ¿ya? No requiere ningún compromiso, no requiere cambio, no requiere transformación de mi vida, ¿ya? Quien transita por ese camino es la misma persona entonces que finalmente edificará su casa sobre la arena, sobre algo que es frágil.
Fíjese que muy pocos realmente son los que asumen este compromiso de vivir una vida de obediencia. Jesús dijo que el reino de los cielos era de los violentos, y los violentos son los que lo arrebatan. Pero no son los violentos que andan tirando piedras, no son los violentos que maltratan a otras personas, son aquellos que son capaces de hacerse violencia interior y decir, debo cambiar, debo cavar más profundo en mi vida. Eso es hacer violencia. Porque lo más fácil, obviamente, es dejar pasar las cosas. Aquello que no cuesta trabajo es para muchos. Aquello que no cuesta trabajo es para muchos. ¿Ya? Aquel que no quiere profundizar en su vida, vive como quiere, hace lo que quiere y no tiene temor de nada ni de nadie. ¿Ya? Nadie dijo, eso sí, que las cosas iban a ser fáciles. Las cosas tienen un precio y cuestan. ¿Ya? Aún vivimos tal vez ilusionados con aquellas cosas de los negocios en los cuales se gana mucho dinero y se trabaja poco. Eso es una utopía. ¿Ya? Lamentablemente todavía hay gente que cree en aquello. A mí particularmente yo creo que lo entendí hace muchos años y espero que usted también, que está acá en esta reunión el día de hoy, uno no confía no confía y no cree en los juegos de azar, porque uno básicamente está agradado y está agradecido con lo que el Señor a uno le ha dado, pero básicamente confiar en aquello es una utopía. Estos negocios de azar, lo que el negocio de ellos es hacerle creer a la gente que existe una posibilidad que uno sea millonario con el mínimo esfuerzo. Todas las cosas, absolutamente todas, requieren trabajo. ¿Ya? No hay nada que sea gratis, requiere esfuerzo. Cada cristiano forja su propio destino. Usted forja su propio destino. Usted pudiese decirme en su casa, ¿sabe qué? Yo no estoy construyendo, por lo tanto no me siento identificado. Pero le digo algo, si usted no está construyendo nada, usted ya está construyendo en la arena. No existe aquella posición tal en la cual uno no construye. Si usted dice que no está construyendo nada, entonces usted está construyendo el día de hoy en la arena. Aquel hombre entonces que decide construir en la roca, que significa esfuerzo, trabajo, que debe ahondar y profundizar para poder colocar el cimiento, es aquel hombre, aquella mujer, que no vive por su visión, sino que vive por su misión a la palabra de Dios. Jesús dijo entonces, recordemos, que aquel que oye mi palabra y la hace, entiende entonces que la garantía de su vida no está en su pensamiento, entiende que la garantía de Dios no está en lo que cree, sino que está en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús y su palabra son el fundamento básico para la vida de un cristiano. Jesús y su palabra son el fundamento básico para la vida de un cristiano. Creo que a todos acá les he contado que tengo a la mayoría, y si no, aprovecho de contárselo ahora. Tengo un ex colega de trabajo que es masón y siempre tenemos estas discusiones y conversaciones de temas morales. Y siempre me lanza temas como para que yo me enoje. Él conoce mi postura. Entonces, en una oportunidad me envía unos videos y me dice, bueno, pero ¿qué es lo que piensas tú? Mira, yo le digo, ¿sabes qué? Yo como cristiano, en mi cosmovisión, la Biblia dice esto respecto de esta situación. Y él me dice, pero ¿sabes qué? Te estoy preguntando, ¿qué crees tú, Rodrigo? Me dice. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te dice tu mente respecto a esto? Y yo le decía, Carlos, tú nunca vas a entender la visión de un cristiano. Es que como cristianos nosotros no confiamos en nosotros mismos. Como cristianos no confiamos en lo que yo puedo hacer, no confío en lo que yo crea, no confío en aquello, sino que confío básicamente en lo que Dios me dice. Hay personas que edifican simplemente en la mera apariencia. ¿Qué dice Mateo 7:26 y Lucas 6:46? Mateo 7:26, perdón, y Lucas 6:46. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas, nuevamente recordemos que cuenta la misma historia, ¿ya? Pero agrega otras escenas. Dice que aquellos entonces que edifican sobre la arena son aquellos que por apariencia le dicen, Señor, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, por supuesto que yo voy a hacer tu voluntad. Pero finalmente son insensatos y no lo hacen. ¿Ya? Son aquellos que dicen y que no hacen. ¿Ya? ¿Cómo lo llama Jesús? Lo llama hipócritas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Una persona decía que esta es como la situación cuando usted estaba viendo una película y el audio está corrido. El video no cuadra con el audio. Lo que usted ve no se condice con lo que está escuchando. Y así son algunas personas. Dicen algo y no lo... Mi papá en la pandemia, todos los días sábados se conectaba ahí en la plataforma y antes iba todos los días sábados a la reunión. Pero en la casa, cuando iba a la reunión y en la plataforma ahí en Zoom, pero hasta aureolas le salían de la cabeza. Pero en la casa a mí no me toma en cuenta, en la casa no me ayuda, en la casa discute siempre con mi mamá. Fíjese que es complicado, ¿ya? Es muy complicado. Por eso que es importante y seamos conscientes de qué casa es la que estamos edificando. ¿Qué casa es la que estamos edificando? Son muchos tal vez los que dicen que aman, pero solo quieren conseguir lo que desean y no están dispuestos nuevamente a pagar el precio. ¿El precio de qué? El precio de ponerse a trabajar. A veces nos convertimos en verdaderos expertos y conocemos con lujo de detalle los mandamientos de Dios, pero fallamos en lo principal, fallamos en la última milla, que es ponerlos en práctica. Un hombre insensato entonces es un hombre que no es previsor, es un hombre que no sabe distinguir lo que tiene al frente, es un hombre que no entiende cuáles son las cosas que pueden pasar en su vida. Dice que el hombre insensato no se esforzó, su casa se veía bonita, lo más fácil, hagamos una casa preciosa, por fuera son todas iguales, pero lo importante era el fundamento. El hombre insensato no se preocupa de aquello. Mire, yo creo que usted, al igual que yo, en las noticias ha visto en más de una oportunidad ciertos lugares del país en los cuales año tras año uno ve que pasa la primera lluvia, una gran lluvia, pasa el río o pasa un arroyo y arrasa con las casas. Todos los años lo mismo. Y la gente se levanta y dice, no, pero es que el gobierno que me tiene que poner mi casa nuevamente, no, es que la municipalidad que no me hizo bien mi casa. Y año tras año a la gente se le dice, no construya en ese lugar, no construya en ese lugar. Yo nunca hasta el día de hoy he visto a alguien que se levante y que diga, ¿sabe qué? Mi casa se fue y fue mi responsabilidad. Yo soy responsable. Yo en este momento estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia. Yo en este momento estoy pagando las consecuencias de no ser un buen previsor. Y a veces en la vida cristiana también nos pasa lo mismo. Empezamos a culpar a otros, decimos, no, es que mi vida me está yendo así, es que en estas situaciones no, es que Dios no me ama, es que... Y culpamos a otros de lo que nos está pasando. Pero pocas veces nos levantamos y con honestidad decimos, esta es mi responsabilidad. Yo no he trabajado correctamente para mi vida. Yo no he forjado un buen carácter en mi vida. Es mi responsabilidad. El hombre entonces fue perezoso para cavar sobre la roca. Le gustaba mucho más lo superficial. No me interesa construir mi vida sobre Jesús, tal vez, dijo esta persona. Son palabras bonitas, pero no es para mí. Eso requiere mucho esfuerzo. Tal vez eso justifica por qué la gente no cambia, porque significa esfuerzo. Yo soy así y tienen que aceptarme de esta manera. Si usted realmente me quiere aceptar, acépteme así, pero no estoy dispuesto a cambiar. Eso tal vez sea para otras personas, pero no para mí. Tal vez los escribas enseñaban de esa manera. Te decían a la gente, mira, vas bien, hombre, vas bien. Poco a poco.
vas avanzando paso a paso cada día, no te preocupes. El esfuerzo que veo es suficiente para ti, de verdad. Entiendo que te cuesta mucho esto de la vida cristiana, entiendo que te cuesta mucho esto de esforzarte, pero dale, no te preocupes, construye tu casa ahí, mientras tu casa se vea bonita por fuera, paso a paso vamos. Pero no es el esfuerzo lo que es suficiente, es el cambio el que es suficiente. O sea, una vida sin cambio no es suficiente. Una vida sin cambio no es suficiente. Una persona decía que si usted tiene una fe que no le cambia, entonces cambie su fe. Si usted tiene una fe que a usted no le ha hecho cambiar, entonces no pierda el tiempo y cambie su fe. Los cristianos verdaderos son aquellos que te dirán a ti, ¿sabes qué? Creo que te falta aquí un poco. Creo que necesitas cambiar en esto. Creo que si no eres capaz de cambiar esto en tu vida, entonces, cuando venga la primera lluvia, vas a sufrir las consecuencias y vas a llorar. Y no solamente vas a acarrear dolor para ti, sino que también para tu familia. Aquella persona que te ama es capaz de decirte eso. ¿Cuál es la reacción a veces que tenemos cuando nos dicen aquello? Cuando tal vez yo soy un constructor insensato. Espero que usted no sea así, pero ¿qué diría un constructor insensato? Un constructor inmaduro. Diría, ¿acaso tú me vas a venir a decir cómo debo construir mi vida? ¿Cómo debo edificar mi vida? ¿Acaso tú me vas a decir cómo tengo que yo llevar mi matrimonio? ¿Acaso tú me vas a decir que tengo que enseñarle yo a mis hijos? ¿Tú eres el que me va a enseñar? La primera reacción que tiene la gente cuando uno se acerca y está previendo que vienen las nubes, ya vienen los primeros nubarrones y dice, tu casa se va a destruir. Pero la gente, ¿cómo responde? Con enojo. Estas dos casas entonces por fuera son iguales, no se notaría que hay una diferencia, porque la diferencia está en los cimientos, no en lo que se ve, sino que en lo que no se ve. 1 Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Usted sabe por qué a los barcos se les ponen anclas? Si uno no pusiera ancla a un barco, el barco terminaría donde las olas lo llevaran. Santiago dice que en su carta, en el capítulo 1, dice que la vida de muchos cristianos es así. Son como las olas del mar, que van y vienen. ¿No? Por eso que los barcos necesitan un ancla. Y usted y yo necesitamos un ancla, ¿ya? Para no movernos por los vaivenes de la vida. Otra cosa importante que nos deja esta enseñanza es que efectivamente, como leíamos en Mateo capítulo 5, el sol, la lluvia se pone sobre todo de las personas, sobre justos y sobre injustos. ¿Y por qué ocurre esto? Es importante que nos preguntemos, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 1 de los versículos 6 al 7? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, una persona decía que una fe que no es probada es una fe que no puede ser confiada. Recuerde, una fe que no es probada es una fe que no puede ser confiada. En mi trabajo, me toca como responsable de una de las áreas que tengo bajo responsabilidad, hacer liberaciones de productos y hacer liberaciones de ciertas materias primas de productos que se van a consumir posteriormente. Y antes de hacer esto, cuando me llega una materia prima, viene un analista químico y me dice, aquí está el certificado de calidad de esta materia prima. Perfecto, lo podemos ocupar. Y cuando hacemos la liberación de nuestros productos, lo primero que pregunto, ¿y cómo están los resultados? ¿Están ok? Perfecto, se pueden liberar.
yo no estaría dispuesto particularmente a liberar una materia prima, un material o un producto que no tenga yo un certificado que me diga la calidad de ese material. Y lo mismo ocurre con nuestra fe. Nuestra fe es probada, tiene que ser probada, porque si no, cuando venga la primera tormenta, entonces nuestra casa se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Los malos tiempos, las tormentas, los ríos, no los podemos eludir. No los podemos eludir, pero sí podemos nosotros decidir dónde vamos a construir. Eso es importante. El mal tiempo, la tormenta, el viento y el río van a venir. No los podemos eludir, pero sí nosotros podemos decidir dónde construir para el día de la prueba. Fíjese que Jesús trata enseñando que no estamos aquí en esta vida para pasarla bien. Nos encantaría pasarla bien. Yo creo que todos anhelamos pasarla bien, pero ese no es el propósito. El propósito que estamos acá en esta tierra es para conocerle, por supuesto, pero también para aprovechar las oportunidades que tenemos para crecer en nuestra vida. Entonces no podemos elegir por qué pruebas pasar, por cierto, pero ciertamente, insisto, podemos elegir sobre qué lugar queremos nosotros edificar. ¿Qué dice Juan 2:17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, para terminar quiero contarle una historia. Tal vez en el monte habían dos personas. Una era Pedro y otra era Judas. Ambos también constructores. Fíjense que ambos pasaron por tormenta. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Satanás os ha pedido para zarandearos, pero oraré por ustedes, dice, oraré por ustedes. Ambos fueron zarandeados. Ambos constructores, ambos zarandeados. Uno terminó suicidándose. Judas construyó su casa sobre la arena. Otro, diríamos que por cierto, que flaqueó. Nadie puede decir que no. Por cierto, Pedro tuvo temor. Por cierto, en el momento menos afortunado, digamos, que dijo las palabras menos apropiadas, por cierto. Pero fíjense que después de esto salió fortalecido. Y fue aquel hombre que lideró el primer avivamiento en la iglesia, en aquellos que iban a ser salvos. Vamos a orar, por favor. Los invito esta tarde a inclinar su rostro y que oremos al Señor. Padre, tal vez esta tarde estemos acá sentados frente a una pantalla, escuchando tu palabra, Señor, escuchando aquello que tenías para decirnos. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad. Pero el día de hoy ciertamente nos desafías a ir más allá. Señor, nos muestras y nos recuerdas, Señor, que no es suficiente solamente escuchar. Es bueno. Si usted está esta tarde acá escuchando la palabra de Dios, qué bueno que se pueda nutrir con aquello. Pero esta palabra de Dios queda abortada si es que usted no la aplica en su vida. Dios está interesado en que usted sea un buen constructor, en que usted sea una buena constructora. El Señor está profundamente interesado en que usted sea un hombre y una mujer prudente, que pueda discernir los tiempos, que tome decisiones que sean apropiadas, tal vez no las más fáciles. Si el día de hoy usted está pasando por alguna situación que sea difícil, y tal vez todo este tiempo usted ya lo ha invertido en el Señor, déle las gracias y dígale, Señor, puede que con esta tormenta, puede, Señor, que con esta dificultad, con este río, este viento fuerte que arrecia mi casa, Señor, puede que se caigan algunos cuadros, se muevan algunos muebles, Señor,
pero la casa permanecerá firme, Señor, porque mi casa está fundada sobre la roca firme, la roca que permanece para siempre. He depositado mi fe en ti, Señor. Y si tal vez usted se ha sentido identificado, identificada con aquella mujer, con aquel hombre insensato, es tiempo, entonces, que deseche la casa que está construyendo y tome el consejo del Señor. Busque dónde cavar. Busque dónde colocar el cimiento firme para construir su casa. Y si usted tal vez es primera vez que viene y escucha esta reunión y el Señor le ha hablado a usted, y si por la gracia del Espíritu Santo sus oídos han sido abiertos, entonces es tiempo que usted también se reconcilie con el Señor y le diga: Señor Jesús, gracias por darme esta oportunidad esta tarde de escuchar tu palabra. Hay esperanza en ti. Yo era un hombre y una mujer desventurado, Señor, llevado por las pasiones de mis decisiones. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y hoy quiero aprender a vivir una vida cimentada, fundada en ti, Señor. ¿Es usted un hombre prudente? ¿Es usted una mujer prudente? Le pido que la respuesta no esté basada incluso en lo que le digan otros, que puedan tener muy buenas intenciones. Le pido que usted examine su vida en base a la palabra de Dios y le pida al Espíritu Santo que le revele si usted es un hombre o una mujer prudente. Y si usted llega a la conclusión que no ha sido así, que en algunos aspectos de su vida usted ha sido insensato, insensata, si en algunos aspectos de su vida usted no ha decidido poner en práctica lo que el Señor dice para su vida, entonces pónganse en paz con el Señor. Aún es tiempo para usted. Aún es tiempo. Vamos a adorarte, Señor, esta tarde. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz,
me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse los vivos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Tú sabías que había una gran promesa de entrar en un reposo? Era la tierra prometida en un comienzo. Pero gigantes comenzaron a generar duda en el corazón, gigantes de incredulidad, gigantes de duda, gigantes de enojo, fueron los que entraron en el corazón de Israel. Y 40 años estuvieron vagando. 40 años sin recibir el reposo. ¿Sabes que si hay algo que te puede dar paz y tranquilidad es que construyendo tu casa en la roca, aun cuando venga la tormenta, el Señor es capaz de darte paz. Su paz es Él.
no es ninguna situación, no es nada externo, no es lo que te prometa alguien. La paz verdadera la da Él. A algunos no le aprovechó esa paz, a algunos no les aprovechó, porque el oír no estaba acompañado de fe. Es tu amor que me sostiene. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias te damos, Señor, esta tarde. Oramos, Señor, por nuestras vidas. Te oramos, Señor, por cada persona en este lugar. Yo te agradezco, Señor, que mucha gente decida invertir su tiempo en escucharte a ti. Gracias, Padre, quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.